Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la 15ª emisión del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 2 de febrero, los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente un espacio con ustedes en el que, en nombre de la ARF, agradecemos a Radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del licenciado Armando Acosta Robles, gerente de comercialización de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, quien nos hablará sobre la importancia de la agricultura por contrato privado. Buenos días, Armando, te damos la bienvenida a este estudio. Muy buenos días, Heriberto, Radio Escuchas, muy buenos días, un placer acompañaros el día de hoy. Gracias, Armando. Primeramente, para entrar en materia, nos gustaría que nos expliques qué es agricultura por contrato. Claro que sí, Heriberto. Ahora que vienen los temas de contratación de maíz, nos estamos acercando a esos periodos y es importante establecer la agricultura por contrato. La agricultura por contrato es un acuerdo por adelantado entre agricultores y compradores y ahí es donde intervenimos nosotros, los acopiadores, que somos el respaldo, ¿no?, de los productores, para llevar el acuerdo donde se va a plasmar el precio, la cobertura, la calidad del producto, dónde se va a entregar, cuándo se va a entregar. Esas son como las inicializaciones para la comercialización. Ok, muy bien, muchas gracias. Aquí es un tema muy importante, esto de la agricultura por contrato. Entonces, para entender un poco mejor, nos gustaría que nos remontáramos años atrás para que nos platique sobre la evolución que ha tenido la comercialización de cosechas de maíz, sobre todo aquí en el estado de Sinaloa. Claro que sí, Heriberto. Vamos, para tratar de explicarlo un poco más claro, vámonos imaginándonos las últimas 3 generaciones de agricultores. Nuestros abuelos agricultores, nuestros papás agricultores y nuestros hijos agricultores. Vamos hablando de la primera generación de nuestros abuelos agricultores, donde ellos se enfrentaron en esos tiempos a la CONASUPO. La CONASUPO se manejaba a través del gobierno y en este ente se acumulaban las cosechas y habrían precios que le decimos ahora precios cerrados, donde no influía los movimientos a nivel mundial ni los precios internacionales. Era un precio cerrado, que así estaba acostumbrado ya nuestros agricultores, nuestros abuelos, de esa forma, ese esquema de trabajo que duró bastantes años, ¿no? Siguieron nuestros papás agricultores que sufrieron la transición de la desaparición de la CONASUPO a el tema de entregar, donde entró Acerca al quite, ¿no? Esto nació por la inquietud ya de nuestros papás agricultores de ya no manejar un precio cerrado, porque estaban viendo que a nivel mundial inclusive hay otros precios y mejores. Fue ahí que nació la inquietud y la necesidad de abordar, ¿no?, de subirte a ese barco de los nuevos tiempos, de la globalización, el tratado que se vino del TECMEC, Tratado de Libre Comercio. Entonces fue ahí que nació la necesidad y el gobierno se adaptó y fue cuando nació Acerca. Acerca fungió muchos años como el árbitro, como el ente regulador entre compradores y agricultores. Los agricultores respaldados por los centros de acopio, que son los que intervenían directamente en esas negociaciones. Entonces, a través de Acerca, como bien te lo digo, era el árbitro, ahí se sentaban, tal cual, los compradores, comercializadores, con los centros de acopios respaldados por todo el volumen que entregan sus productores, ¿no? Por eso tenían el respaldo para llevar a cabo una contratación. Y en esa contratación se plasmaba, como te comentaba anteriormente, los precios, las calidades, cuándo se entrega, los precios mínimos. Y ahí iba implícito la cobertura, ¿no?, que ahí es donde intervenía directamente Acerca. Aquí se plasmaba lo que anteriormente te mencionaba y quedaba sellado, ¿no?, respaldado por Acerca y que se cumpliera ese contrato, ¿no?, bajo esas condiciones. Okay. Por último, vienen nuestros hijos agricultores, que es la tercera generación, donde ellos sufren la transición de la desaparición de Acerca y la aparición de Segalmex, que se da ahora con el nuevo gobierno, ¿no?, que es donde sufre la desaparición de Acerca, interviene Segalmex.
Aquí ya se deslinda un poco el gobierno porque ya no está en la mesa de negociación directa. Acuérdate que mencionamos la agricultura por contrato con Acerca y nació aquí con Segalmex porque ya se hizo de manera particular. Ya los últimos 3 años, se ha sido de manera particular las contrataciones y a esto evolucionamos a la agricultura por contrato privado, donde ya está sentado el comprador con el centro de acopio respaldado por sus productores, donde pueden negociar tal cual volumen, porque ya cuentan con ello, ¿no? Cuentan con la documentación necesaria para abordar el tema de una negociación, de una contratación. Y ahí igualmente se forman, se ponen los precios, se ponen las calidades, los tiempos de entrega, ahí queda plasmado en ese contrato. Entonces, esa es la transición que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ok, entonces actualmente ya se lleva lo que es agricultura por contrato privado, ¿es correcto? Así es, Heriberto. Muy bien, para entrar en contexto, en materia, hablemos un poco sobre el maíz, que es el cultivo predominante aquí en el estado de Sinaloa. ¿Nos puedes comentar cuánto es la producción de maíz en México y en Sinaloa? Claro que sí. Aquí en México tenemos una producción aproximada entre 26 y 28 millones de toneladas, de las cuales 3 millones aproximadamente son de maíz amarillo. Todo lo demás es maíz blanco. Ahora, ¿cómo viene el consumo? El consumo de este maíz que te comento, alrededor de 18 millones es para consumo humano, de las cuales 13 millones es de manera comercial y 5 millones para autoconsumo. De ahí salen las 18 millones para el consumo humano. De ahí el resto, alrededor de 6 a 7 millones es para uso pecuario. Pero lo que pasa es que el uso pecuario ha crecido de manera exponencial, Heriberto. Ha crecido de manera exponencial y es por ello que cada año tenemos una importación alrededor entre 16 y 18 millones de toneladas de maíz amarillo, que se va en la mayoría para uso, por no decirte que casi todo, se va al uso pecuario. ¿Por qué? Porque el uso pecuario, estamos hablando de alrededor de un aproximado de 27 millones de toneladas. Muy bien, Armando. Muchas gracias ahí por darnos ese dato, esa estadística de la importancia que tiene el maíz en México. Y volviendo al tema de la agricultura por contrato, ¿nos puedes platicar cuáles son las principales ventajas que tienen para los agricultores? Claro que sí. La principal, nada es perfecto, ¿no? Todo es perfectible. Eso, partiendo de esa primicia, puedo comentarte lo siguiente. La agricultura por contrato es un instrumento que le da mucha certidumbre al productor y también al industrial, al transformador, al comercializador. Porque aquí ya vas plasmando el camino, ¿no? la directriz de a qué va aspirando el productor, ¿no? Porque aquí ya estás plasmando de un inicio qué es lo que va a venir para él en el futuro, qué precios, a qué va aspirando el productor, cuál es su panorama. Y para el comprador, poniendo de lado de él, ya le das una certidumbre, ¿no? Le das una certidumbre de volumen, con qué va a contar para hacer sus programas, inclusive comercializadores que exportan, hacer su estrategia de exportación. Eso es muy sano el tema de la agricultura por contrato porque brinda certidumbre, brinda confianza hacia el futuro. Ok, por un lado para el agricultor ya sabe dónde va a vender su cosecha y por el lado del comprador ya tiene ese volumen que ocupan durante prácticamente todo el año. Es correcto. ¿Cómo se integra el precio de maíz dentro de la agricultura por contrato? Como te lo mencionaba anteriormente, el precio del maíz se compone por tres factores principales. Estamos hablando del precio futuro, que aquí utilizamos el de julio, por la razón de nuestras cosechas, que empezamos a finales de abril. Entonces utilizamos el futuro de julio, de la Bolsa de Chicago. El otro componente que interviene directamente es la base. La base interviene en el precio, al igual que el tipo de cambio. El tipo de cambio, solo que tiene que tener en mente el productor para él fijar el precio o ver el precio que anda en el mercado. Tiene que ver el futuro, la base y el tipo de cambio para saber cómo anda su cosecha, su valor en pesos.
Muy bien, y hace un rato nos comentabas que también se incluye coberturas de precios. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Claro. Aquí en el contrato debe de ir, ¿no? Porque es como una obligación, porque es un seguro a lo que estamos hablando. Para respaldar esa confianza en ese contrato, Heriberto, tiene que venir plasmado las coberturas. Ya debe ir vinculado. No podemos hacer en estos tiempos un contrato y no tener una protección. ¿Por qué? Porque eso le va a dar confianza al productor y le va a dar confianza al comprador. ¿Por qué? Porque en el contrato ya vas plasmando un precio, pero para tener eso tienes que tener una protección, un instrumento, un IR, un instrumento de administración de riesgos, una cobertura. Ya tiene que venir. Eso sí tiene que quedar claro, explicarle al productor de qué se trata, cuál es su costo, qué beneficios tiene. Pero eso definitivamente sí se tiene que contemplar, Heriberto, porque eso es lo que le va a garantizar al contrato que sea viable, que sea funcional y que se respete. Tiene que ir vinculado la cobertura con el contrato. Eso es indispensable en estos momentos. Al momento de hacer agricultura por contrato, ¿ya se fija un precio piso? Regularmente sí. Regularmente como ha funcionado en el contrato, se dan los tiempos como anda el precio internacional que te comentaba. Podemos fijar a ese precio. Si está muy elevado, quizás un poco abajo de que le llamamos nosotros fuera del dinero, que puede ser que le ayude al productor porque es un buen piso y es mucho más barato el costo de la cobertura. Por ejemplo, si ahorita nos vamos al 6.70 centavos butcher, podemos fijarlo en 6.50 porque a lo mejor el 6.70 estamos hablando de 400 pesos y con un 6.40 estamos hablando de 250 pesos. Entonces es cuestión nomás de ver esas situaciones, pero definitivamente tienen que estar para darle garantía al contrato. Muy bien, Armando. Quiere decir que cuando garantizan ya un precio piso, esa cobertura que se adquiere, por un lado, al productor le garantiza de que si hay una alza al momento ya de liquidar su cosecha, la paga la cobertura, y a la inversa, si el precio pactado sufre una baja, esa baja, la cobertura se la paga pero al comprador. ¿Es correcto? Es correcto. Así es como funciona. Y te digo, así lo hemos manejado en nuestras últimas comercializaciones. Hemos salido bien con buenos números con los productores, con los compradores. Hemos manejado esa estrategia, Heriberto, como comentas. Con el precio piso que ponemos, si el mercado sube, estamos competitivos porque se le paga ese precio al productor. Y como comentas, como muy bien comentas, si baja el precio, él ya está aspirando a un precio piso que le llamamos nosotros, o un precio mínimo, ¿no? de ingreso. Ok, muy bien. En el tema de las contrataciones, ¿en qué periodo se llevan aproximadamente? Es decir, ¿en qué momento empiezan los centros de acopio a amarrar esos contratos de agricultura por contrato? Mira, regularmente, por tradición, me acuerdo yo que con Acerca, terminando las fiestas decembrinas, entramos en enero y ya se estaban tocando temas de las bases. Y para febrero, marzo, más tarde en abril, ya estaba todo contratado aquí en Sinaloa. Más o menos hemos adaptado eso con Segalmex. Estamos más o menos esas fechas, de los últimos ciclos ha surgido ese tipo de contratación entre febrero, marzo y más tardar abril, tener contratadas las cosechas. Muy bien, quiere decir que ya estamos entrando ya a esa etapa de agricultura por contrato en las próximas semanas tal vez. Armando, nos gustaría que nos platicaras, si el día de hoy estuvieran haciendo agricultura por contrato privado con un industrial, ¿cuál es el precio actual en este momento? El tema del tipo de cambio, ¿a cuánto aspiraría ahorita el agricultor si se estuviera amarrando el día de hoy A por C? Sí, tendríamos que ver ahorita, voltear a la bolsa de Chicago. Tendríamos que estar viendo cómo está cerrando el precio, que cierran a las 12:30 de la tarde. El tipo de cambio Banxico cierra a las 11 de la mañana, que de hecho ya debe estar cerrando Banxico el tipo de cambio. El precio un momento más. Lo pueden revisar en el CM Group,
ese es abierto. Ya ahorita en estos tiempos no hay nada privado, nada cerrado. Por ejemplo, yo les recomiendo a los productores, pueden revisar en CM Group cómo está cerrando, cómo se está moviendo el tipo de cambio de julio. Esto es muy transparente en estos tiempos, Heriberto. Muy bien. Y pueden hacer la conversión, como cierre el precio, el tipo de cambio de las 11. Y algo muy importante, que hay que agregar las bases, ¿no? Ese es el precio que daría de momento sin bases. Hay que agregarle todavía el otro tema que tenemos pendiente de las bases. Ok, que ahorita vamos a platicar sobre eso, Armando. Muchas gracias. ¿Por qué se toma como referencia el precio futuro de maíz de la Bolsa de Chicago? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué se toma de la Bolsa de Chicago? Mira, Estados Unidos es el principal productor y exportador a nivel mundial. Y en estos tiempos, como está todo globalizado, acuérdate que lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Ucrania, está afectando y afectó en demasía los precios. Esto fue un carrusel de subidas, bajadas. Entonces ya no somos ajenos a lo que pasa en una entidad y sobre todo de tal magnitud, ¿no? De producciones de Ucrania, que andamos hablando de los 40, 50 millones de toneladas, un número importante en exportación. Por eso se movió el precio. Retornando a eso, en la Bolsa de Chicago, como es el principal, Estados Unidos, el principal productor, el principal exportador, es muy importante cómo se va moviendo también su producción. Si los climas son buenos, si este año viene bien para él, viene sequía, el tema de transportación, eso impacta y mueve los precios a nivel mundial. Y nosotros, como ser vecinos, pues imagínate, nos impacta y tenemos la referencia más precisa porque los tenemos a un lado y aparte, como te comentaba anteriormente, tenemos importaciones. La mayoría del maíz que importamos, no es un secreto, lo importamos de Estados Unidos y podemos importar unos 16 millones de toneladas, ¿no? Entonces, ahí el factor por qué se toma de la Bolsa de Chicago, ¿no? Ok, muy bien. Ahora pasemos al tema de las bases. ¿Nos puedes explicar qué son las bases que ya nos los has comentado en el programa, que son necesarias, es parte de esa integración del precio al que aspira el productor? Y citar algunos ejemplos para que nos quede más claro. Sí, mira, el tema ese de las bases lo pueden hacer muy complejo y se puede hacer un tema muy complicado, ¿no? Pero para ser un poco más simple y que quede un poco más claro a todos nuestros radioescuchas, las bases vienen siendo más que nada el costo logístico de poner un producto de un punto hacia otro punto. Ahí tienes que ver ese costo de trayecto, ese costo de logística. Te va el ejemplo que me solicitas. Vamos poniendo de ejemplo un ganadero de Jalisco, un gran ganadero de Jalisco. Él quiere comprar maíz. Lo primero que hace es voltear a la Bolsa de Chicago, cómo está el maíz, el precio que lo va a comprar, ¿no? Vamos a hablar marzos, julios, hablamos que en julio lo ocupa el grano y tiene que ponerlo, ¿no? Él ya está viendo desde ahorita, como te comentaba, a las 12:30 cierra el precio y ya nos vamos a dar una referencia a qué precio le está aspirando. De ahí tiene que él saber los costos, a traerlo por barcaza, que entre por el Golfo, que entre por Veracruz, que entre el costo de internación. Okay. Todo ese flujo, todo ese trayecto, pues representa un costo. No nomás es el costo que está en la Bolsa de Chicago. Vamos hablando, me comentabas qué precio, por ejemplo, ahorita anda alrededor de los $263, el precio así del puro maíz. Entonces, hay que agregarle ese ganadero de Jalisco, tiene que agregarle ese costo. No nomás son los $263. Y vamos hablando del ejemplo, que tenga un costo de alrededor de $150, Heriberto. Más o menos, vamos hablando de un número que ahorita no es pero sí un aproximado, una estimación de $150 de base. Ahí entraría el tema de base. Son $263 más $150 de base. Si volteamos a Sinaloa, esa puede ser nuestra referencia. Es donde tenemos que ir ya viendo ese tema, porque siguiendo con el ejemplo,
hay que ver en Sinaloa el precio, igual, los $263, y sacar la diferencia de los $150 que le llamamos el precio de indiferencia. ¿Qué es el precio de indiferencia? Pues tiene que ser ponernos a la par de lo que le salga al ganadero en Jalisco, traerlo de Estados Unidos a traerlo de Sinaloa. Tenemos que llegar a ese equilibrio donde al ganadero le salga el mismo costo. Entonces estamos hablando de una base de $150. Hay que verla a Sinaloa. Si la única diferencia que traerlo de Sinaloa al ganadero podría estar alrededor de los $50. Entonces estaría aspirando una base aquí el productor de $100, atendiéndolos al ejemplo, ¿no? Okay. Poniéndonos el ejemplo. Ya el tema de negociación, pues ya se viene próximamente, donde intervenga compradores, productores, gobierno, para llegar a ese acuerdo, ¿no? Pero en sí las bases tienen que verse de esa manera. Tenemos que encontrar ese equilibrio de que le está saliendo al productor, al ganadero, traerlo, para nosotros ya tener una idea de qué base se puede manejar aquí en Sinaloa. Ok, muchas gracias por el ejemplo. Yo creo que de esa forma en que lo explicas nos queda más claro qué es una base y sobre todo la importancia que tiene para integrar el precio lleno para el productor. Para las personas que nos están escuchando, productores, nos gustaría que nos platicaras cuáles son los pasos a seguir para que un productor entre en el esquema de agricultura por contrato con un centro de acopio. Es decir, marcar las pautas, de en qué momento debe acercarse al productor y que no quede fuera de lo que es agricultura por contrato. Bueno, ahorita el productor de hoy, en cuanto esté iniciando su siembra, que esté sacando su permiso de siembra, ya tiene que tener en mente dónde va a entregar su cosecha. Aquí es donde hacemos la recomendación que se acerquen a centros de acopio reconocidos, de muchos años en la región, que generen confianza al productor. Él ya tiene que tener en mente dónde va a entregar esa cosecha. ¿Para qué? Para que en esos tiempos que está iniciando su siembra, septiembre, octubre, noviembre, ya tenga su documentación y asista al centro de acopio, ahí dejando su documentación y que es de su interés participar en esa bodega. Aquí el compromiso de la bodega es reunir esos documentos, reunir su portafolio de productores, reunir el volumen que va a tener de maíz para saber qué va a poder venderle al comprador, al comercializador, al industrial, ya contar con ese volumen. Entonces es muy importante se vaya acercando lo más pronto posible los productores a las bodegas para que tengan su documentación en regla y le dé certidumbre a la bodega con qué aspira a contratar, qué volumen con el que va a contar para hacer las contrataciones y que pueda participar el productor en una agricultura por contrato privado. Muy bien. Supongamos ya está el productor, entregó la documentación con ustedes, posteriormente ya se amarra agricultura por contrato con los compradores. ¿Qué sigue ya al momento de la cosecha? ¿Cómo es que liquida? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para que el productor pueda liquidar su cosecha? Aquí te voy a poner el ejemplo de nosotros. Aquí el productor, ahorita estamos en ese proceso de tener el volumen en nuestras bodegas, la documentación de nuestros productores. Es importante después de ese paso informar al productor qué precios hay en el mercado, qué se está fijando, qué precios se están fijando en el mercado, qué contrataciones se están haciendo en la región, porque aquí, como te comentaba, es muy transparente. Aquí se sabe qué precios están en el mercado. La base, yo me imagino que en este mes va a quedar definida en ese acuerdo entre industriales, comercializadores, productores, gobierno. Se va a llegar a un acuerdo. Tengo mucha confianza, siempre se ha llegado a buen término. Entonces este año no creo que sea la excepción y vamos a salir a buen puerto con ese tema. Entonces una vez teniendo eso se le informa, claro, es el compromiso de la bodega informarle al productor, este es el precio mínimo que puedes aspirar, con una base de tanto y con un tipo de cambio
que es muy variable también el tipo de cambio. Las últimas estrategias que hemos utilizado aquí en la asociación, Heriberto, es que el productor decide bajo esas condiciones, él decide cuándo fijar su precio. Una vez entregada su cosecha, una vez que anteriormente le dijimos, estás en este contrato, estás con estos precios mínimos, ya la base que se fijó es tanto. Una vez que ya tiene todo ese conocimiento el productor, el siguiente paso es que entrega su cosecha. Entregando su cosecha, él tiene la libertad de decir qué día quiere liquidar. ¿Por qué? Porque el precio se sigue moviendo. El precio, si estamos hablando de los precios que habíamos comentado de futuros de julio, regularmente cierra, esa ventana cierra a finales de junio. 24 al 27 de junio se cierra esa ventana del precio. En ese inter, pues el precio está fluctuando. Ahorita un precio, como te comentaba, mañana otro, el lunes otro. Entonces, entregando la cosecha, el productor puede decidir qué día quiere. Este día me pareció bien el precio, se comunica con nosotros o nosotros mismos, ¿no? Hacemos la labor de informarle diario al productor, qué precio está en el mercado. ¿Para qué? Para que él esté informado qué tan alejado está del precio piso que teníamos, si está mejor el precio, le gusta el precio, entonces fijamos ahí como le llamamos nosotros, él precia ese momento y queda amarrado ese precio para el productor. Ok, muy interesante esa dinámica que se sigue aquí en el Departamento de Comercialización de la Asociación de Agricultores, donde ustedes se dan la tarea a estar informando también a los productores cómo se van moviendo los precios y que el productor pues tenga la libertad de decir, este precio me interesa, con el tipo de cambio que está actualmente, en pesos sería tanto. Es correcto. Cuando ustedes generan lo que es el contrato, se genera en dólares, ¿verdad? Así es, queda estipulado el contrato en dólares, se estipula la base, una vez que, como te comento, se define, y el tipo de cambio, pues a la hora de la liquidación. Ok, muy bien. Tenemos aquí una pregunta, Armando, de parte de Rogelio Castro, muchas gracias por comunicarse. Dice, ¿por qué a veces no se respeta el contrato del precio de la cosecha? Sí, él dice que se requiere más información para los ejidatarios en este tipo de programas. Entonces, número uno, también está abierto para los ejidatarios, o sea, que puedan comercializar sus cosechas. Sí, Heriberto, claro, hay que acercarse al área de aquí de comercial, con gusto los podemos atender, asesorar. En estos tiempos es muy importante que todo productor de 1 hectárea y de 100 hectáreas estén de igual forma enterados qué precios están en el mercado, qué bases llegó el acuerdo para que va a tener este año el maíz y explicarle la forma de la liquidación. Ese es un deber y eso se tiene que respetar. Por eso les comentaba anteriormente, tienen que acercarse a centros de acopio respetables, de años de experiencia, con una vocación hacia el productor, que sí los hay, la verdad que sí los hay. Entonces, esos productores tienen que acercarse a esos centros de acopio de confianza. Sí, y como tú lo mencionabas durante el programa, hay mucha transparencia aquí con el tema ya de los medios de comunicación, el tema del precio internacional. Entonces, sí tienen que acercarse a sus centros de acopio de confianza, porque aquí en el tema de Rogelio pues dice que no se respeta algunas veces el contrato del precio. Sí, ahí redundando, el comentario es ese, acercarse a las bodegas de confianza porque el contrato para eso es. Si no, no tendría ningún sentido hacer lo que estamos haciendo. El contrato, una vez plasmado y explicado al productor, al comprador, eso se tiene que respetar. Se tiene que tener la palabra, el compromiso. Por eso se está haciendo lo que se está haciendo para llegar a buen término, Heriberto. Muchas gracias, Armando. Tenemos aquí otra pregunta de parte de Manuel Pérez. Dice, ¿cuál sería la situación de los precios de maíz y de trigo con el tema, basado en el tema de la sequía que hay en Argentina, la guerra de Ucrania? Dice que si podría haber precios como la cosecha pasada, en maíz y en trigo. Claro, es la inquietud que todos tenemos, ¿no? La inquietud que todos tenemos es qué precios van a andar en mayo.
vamos a estar arriba de lo que te comentaba ahorita, que si mal bien no recuerdo te dije de $263. ¿Qué va a pasar en mayo? Vamos a andar en $280, $290, $300, o se nos puede caer también de 263 brincarnos a 240, 230. Créeme que esa pregunta es la que tratamos de descifrar, estar pendientes. Y de hecho ahorita, antes yo creo que de cerrar el programa, vamos a atacar un temita relacionado a eso para darle un poco más de profundidad. Pero comentarte que hay que estar muy atentos. Nosotros tenemos noticias, estamos publicando notas, información, para que el productor esté enterado, ¿no? Todos los productores estén enterados. Esa es nuestra intención, que estén informados. Por eso tratamos de bajar toda esa información a nuestras plataformas, para que hoy en día eso es lo importante. La información es la clave. Ok, Armando. Y por último, como bien lo comentaste, tienen en la Asociación de Agricultores un taller de comercialización de maíz y trigo, ciclo 2022-2023. ¿Puedes platicarnos un poco sobre este taller interesante? Así es, Heriberto. Ya para lo que te comentaba ahorita relacionado a la pregunta, vamos en busca de la asociación de estar siempre informando, capacitando al productor, a las mismas bodegas. Es una invitación abierta para este próximo miércoles 8 de febrero a las 10 de la mañana en el auditorio de la Asociación de Agricultores. En este taller va a participar especialistas de la correduría StoneX. Son gente muy especializada en el mercado, son gente con mucha proyección, son a nivel nacional, internacional. Eso nos ayuda a que nos amplíe el panorama. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Argentina, en Brasil, Ucrania? Eso es importante, ver qué está pasando en todo ese contexto. Entonces ellos nos van a platicar de qué están viendo para esos tiempos, qué están viendo para corto plazo, mediano plazo, largo plazo, qué se espera el tipo de cambio, porque también ahorita es una incertidumbre total. Predicciones de noviembre que íbamos a llegar a 23 pesos el tipo de cambio, resulta que hoy andamos como en 18.60. Imagínate la diferencia, ¿no?, de lo que se proyectaba a lo que está actualmente. Entonces, en este contexto nos van a platicarnos, va a ser una plática, un taller, de hecho así se llama, taller de comercialización de maíz y trigo, porque también vamos a hablar de trigo en este taller. Okay. Para lo que viene también para los trigueros. Es menos producción, menos volumen, pero es importante siempre tocar ese tema para darle servicio al agricultor. Entonces nos van a hablar de maíz, trigo, lo que te comentaba, y también por último de las bases, ¿no? De lo que te comenté ahorita por encima. Ellos van a profundizar el tema de bases para tratar de comprenderlas más. Comprenderlas, sentirlas, ver de dónde nace, por qué dicen un precio, por qué dicen $50, por qué dicen $70, por qué dicen $100. Entonces yo creo que va a ser un taller, una plática, una conferencia muy interesante. Comentarte que es totalmente gratuita y están invitados no nomás nuestros socios, que para ellos va definitivamente el taller, pero como abono, como deber de la asociación, es una invitación abierta. También pueden participar bodegas, centros de acopio, productores ejidales, particulares. Este próximo miércoles 8 de febrero a las 10 de la mañana. La correduría StoneX estará en casa y estará para el servicio de todos. Muchas gracias, Armando, por esa invitación. También la invitación a todos nuestros radioescuchas, Rogelio, Manuel, que hicieron preguntas relacionadas con este tema. Ahí en ese evento se van a abordar temas muy interesantes y sobre todo, pues, qué se prevé en el tema de los precios de maíz y de trigo para este ciclo que ya está corriendo. Antes de finalizar esta transmisión, quiero agradecerte, Armando, por habernos acompañado. Asimismo, en nombre de la asociación, le damos las gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de Radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido. Mi nombre es Heriberto Lizardi de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.